Seguimos, Bueno, está con nosotros, tal cual lo planteé, la actual diputada por el Partido Federal Fueguino, la doctora Fadul, Liliana Fadul. Bienvenida, gracias. Hacía tiempo que Gracias a ustedes, hacía mucho tiempo que no venía a Canal 11. Bueno, gracias por invitarme. Por favor. Recién charlábamos fuera de cámara, el último año que yo hice televisión, que fue el 2011, estuvo aquí con nosotros, después durante el 2012... No, yo no hice televisión, pero nuevamente acá con nosotros, así que bienvenida. Pero muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero, digo porque el miércoles pasado la producción del programa lanzó un sondeo, y aclaramos esto siempre que cuando lanzamos un sondeo a través de nuestra página www.patagonia24.com.ar no es lo estrictamente científico que una encuesta, pero sí es un sondeo y de ahí también un poco el tenor de la pregunta. A ver, lo vamos a mostrar en esta cámara, ¿le parece? ¿Estamos en esta? ¿Está correcta ahí? Bueno, sondeo de opinión, www.patagonia24.com.ar, lo largamos o lo lanzamos el miércoles de la semana pasada, dijimos que íbamos a testear un poco el humor, insisto, esto testea de alguna manera el humor de la gente, qué es lo que opina y demás. 337 entradas, un Jorge Colazo a la cabeza con un 28,2%, un Jorge Garramuño, la pregunta es, ¿quién cree usted que llegará al Senado de la Nación en las próximas elecciones? No a quién va a votar, ¿sí? Sí, la pregunta es, porque muchas veces ha pasado, yo creo que va a llegar fulano, pero yo a fulano no lo voto. ¿Por qué? Porque es la percepción, es la temperatura. Insisto, no es una encuesta, es temperatura. Bien. Lo decíamos, un Jorge Colazo con un 28,2%, sigue un Jorge Garramuño con un 20,5%, quienes no tienen definido o no saben quién puede llegar, un 20,2%, la doctora Liliana Fadul con un 10,7%, la actual diputada Bertone con un 9,8%, Rubén Ciuto con un 6,2%, el actual senador Osvaldo López con un 2,1%, Javier Da Fonseca de la Unión Cívica Radical con un 1,8%, Matías Lapadula con un 0,6% y Estela Monchietti con, ninguna entrada, sobre un total de 337 entradas. Si usted quiere opinar, www.patagonia24.com.ar. Al final del programa veremos qué cantidad de entradas ha habido. E insisto, esto es simplemente temperatura. Bueno, doctora. ¿Qué tal? Bueno, sí, las entradas obviamente siempre son muy buenas, pero mejores son las entradas de los votos a las urnas, ¿no? Totalmente, dice que los pingos se ven en la cancha. Así es, ¿no? tal Totalmente, cual, en eso tal coincidimos cual. Plenamente. Por Muy eso bien. aclaré que no es una encuesta. Vale la aclaración. Un sondeo no tiene la rigurosidad científica de una encuesta. Nosotros la verdad que nuestros sondeos con el tiempo nos han dado bastante acertados en términos generales. Pero bueno, doctora Fadul, muchísimo trabajo. Yo hoy la presenté como alguien que no siempre vota con el oficialismo a nivel nacional, es decir, trabajando mucho para la provincia. ¿Cómo es esto? Y voto a favor de la República y a favor de la provincia. Ejemplo, no pude haber votado la mal llamada democratización, entre comillas, de la justicia, obviamente porque en realidad no era democratización, era partidización. Era que el gobierno de turno, sea hoy el kirchnerismo, mañana otro, gana una elección y se lleva puestos los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y esto no es así. Precisamente ya desde el 53 nuestros constituyentes fueron absolutamente claros, y más claros todavía en el 94, cuando dijeron la división de poderes, cómo debía taxativamente ser y también cómo debía conformarse el Consejo de la Magistratura. Entonces, con mucho criterio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación obviamente hizo lo que tenía que hacer, no partidizó al Poder Judicial, no hizo que el Ejecutivo Nacional pueda manejar a su criterio a los jueces del Consejo de la Magistratura, porque vos fijate, el Consejo de la Magistratura tiene un poder muy grande y si el oficialismo de turno tiene allí mayoría para manejarlo, puede hasta sancionar a los jueces, puede abrir un proceso para removerlos y acusarlos, en fin, era muy grave, pero gracias a Dios y gracias a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se hizo lo que se tenía que hacer y se declaró la inconstitucionalidad de esta norma, que realmente era grave, muy grave, su sanción, y
no hemos estado equivocados aquellos que votamos en contra de la misma y a favor de la Constitución y a favor de la República, por supuesto. Coincide con mi apreciación inicial cuando yo planteaba cómo nos ven, digo en términos generales, ¿no? Cómo nos ven desde afuera cuando dicen que, a ver, de los tres poderes del Estado, un ejecutivo que pretende legislar, un legislativo que pretende ejecutar y un poder judicial que pretende hacer política. Digo en términos generales. Voy a hablar, ¿no?, por el Ejecutivo y por el Legislativo y por el Judicial, aunque sea diputada de la Nación. Voy a ver mi visión correcto, en relación a tu pregunta. Mirá, el Poder Legislativo no pretende ejecutar. El Poder Legislativo pretende sancionar las leyes, en mi caso, favorables para el país, como tantos otros diputados y tantos otros senadores de la Nación. El Poder Judicial no creo que quiera hacer política. El Poder Judicial, y este fallo, un fallo que realmente para mí ha sido claro, ha sido republicano, ha sido absolutamente positivo para los intereses de la gente, bueno, nos da la muestra. ¿Qué hizo el Poder Judicial? ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Evidentemente dijo, yo defiendo la Constitución. Los jueces supremos dijeron, defiendo la Constitución, no al gobierno de turno. ¿Por qué he de defender al gobierno de turno si a mí no me eligieron? Me eligieron para hacer justicia, obviamente, esto deben haber pensado los jueces, y para defender la constitucionalidad de las normas, y por eso hicieron lo que debían hacer. Y ¿sabés qué, Aníbal? ¿Usted no cree que algunos jueces miran para otro lado? Estoy hablando en este caso de los fallos, estoy hablando objetivamente. Obviamente que hay fallos a lo mejor de jueces de primera instancia, quizás jueces penales, jueces en algún caso, no hablo de los de la provincia, jueces que, bueno, realmente absuelven con mucha facilidad algunos imputados, y bueno, y cuestiones muchas veces que uno no comparte y no comprende, pero hablo del Poder Judicial en su máxima expresión, hablo de la Corte Suprema de Justicia. Y quiero decirte, también contestando tu pregunta, que este gobierno, vos me hablás de los tres poderes y demás, entiendo que existe desde el Gobierno Nacional un avasallamiento realmente a algunas instituciones. Se intenta permanentemente partidizar al Estado. Y no hay que partidizar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, o al Consejo de la Magistratura. No es así. ¿Qué se pretendía? ¿Qué pretendía el Gobierno Nacional? ¿Que los jueces se pusieran la camiseta de un partido, los consejeros del Consejo de la Magistratura, y salieran a hacer campaña? ¿Qué dijo la Corte Suprema? No, esto no se puede. El Poder Judicial no está para esto. No está para ponerse la camiseta de un partido o de una facción y salir a hacer campaña. Estamos para otra cosa, estamos para impartir justicia. Pero hay otras cuestiones que a mí me preocupan, Aníbal, y te pido que me permitas expresarlas porque quizás no son tantas las veces que tengo la oportunidad de hacerlo. Acá están sucediendo cosas que son increíbles, como por ejemplo el blanqueo de capitales. ¿Usted votó a favor o en contra? No, en contra. No puedo votar a favor de algo que me parece vergonzoso, bochornoso, es premiar a los evasores. Y además realmente subestimar la capacidad intelectual de las personas. Vos fíjate, ¿qué se nos vino diciendo en todo este tiempo? Que había que especificar la economía. ¿No se nos hablaba de eso? Moreno, todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, en fin, la economía había que especificarla. Ahora, ¿qué es el SEDIN? El blanqueo de capitales, ¿qué es? Es que aquel que se llevó plata, que puede ser plata sucia, plata negra al exterior, ahora no sabemos si es o no es, pero lo cierto es que se la llevó sin pagar nada. ¿Y qué hace ahora? La entra sin ningún problema, blanquea su capital y está todo perfecto, está fenómeno. Ahora bien, aquella persona que necesita por una urgencia, quizás ir a comprar $100 porque tiene una necesidad, porque tiene que hacer un trámite, porque tiene que hacer determinada cuestión, resulta que no puede. No puede porque no se le permite. Entonces, el blanqueo de capitales para mí un bochorno, así lo califica, un bochorno nacional, es permitir blanquear plata que puede ser sucia, blanquear plata que puede ser negra, tanto desde el exterior como desde la República Argentina misma, y este invento del SEDIN, por ejemplo, ¿qué es? Es volver a la economía de los 90, Aníbal, es dolarizar la economía. A ver, digo, vamos a hacer porque, digo, más que nada por el tiempo. A ver, ¿le gusta jugar al ping-pong? Sí, me gusta. En mis tiempos jóvenes era
Era medio campeona de ping-pong acá en el Club Sheringham jugábamos. Bueno, subcampeona. ¿Qué tal, Le ganaba a otra persona. Esa pero parte bueno, no la conocía. Esa parte no la conocía. Recién hablo de los 90. De los 90 al 2013. Es decir, del final de los 90 al 2013. ¿Cómo ve la Argentina? Veo a la Argentina con un principio del gobierno de Néstor Kirchner muy positivo. Hay que decirlo, o sea, necia no soy. Y veo ahora un gobierno de Cristina totalmente diferente, o en muchos aspectos diferente al gobierno de Néstor Kirchner. Vos fijate, el tema del Irán, por ejemplo. Néstor Kirchner defendió, pero a capa y espada, la posibilidad de que la justicia argentina realmente llegue a definir quiénes son los culpables del atentado de la AMIA, vergonzoso atentado de la AMIA, donde 85 personas perdieron su vida, con una política clarísima en este sentido, y ahora resulta que se nos trae en este gobierno el memorándum firmado con el Irán, se aprueba, lamentablemente se aprueba con el voto de todos los diputados y senadores de Tierra del Fuego. Es más, me llamó la atención, y debo decirlo, porque él lo sabe, el voto del diputado Garramuño, que realmente no solo dio el quórum, se sentó porque estaban muy flojitos de quórum, estaban en los 128, 129, necesitaban 129 para que realmente la sesión empezara, creo que empezó con 130, no solo dio quórum, sino que votó este memorándum, pero permitime decir cuál es la gravedad. Pero nos quedan 3 minutos. Bueno, los voy a aprovechar porque realmente me parece grave. Quiero hacer otras preguntas igual. Sí, cómo no. Me parece grave, primero, ¿por qué? Porque realmente se le está dando a una comisión que llaman de la verdad atributos que en realidad son de la justicia argentina, y que Néstor Kirchner en su momento no defendió esta postura, defendió la que él entendía como correcta, que era correcta. Ahora no, ahora resulta que según este memorándum hay que enviarle al Irán todas las evidencias que tenga la justicia argentina a las autoridades del Irán de aquellos que son imputados o que se cree que son imputados. Entonces, bueno, hay cosas que... Pero lo más grave todavía, y acá termino con esta pregunta que me hiciste, lo más grave todavía es que dijo luego en un medio radial de la provincia que en realidad había votado de esta manera porque había hablado con la gobernadora y se le iba a mandar a la provincia un adelanto de coparticipación. Esas cosas son... Aclaró el tema, ¿no? Convengamos... Aclaró, sí, aclaró, pero lo cierto es que lo que dijo en la radio, lo dijo. Y dijo que en realidad había hablado con la gobernadora y que se necesitaba un anticipo de coparticipación y que por lo tanto el voto de él había sido afirmativo. Y fue un voto casi definitorio, el de él y el de una compañera de él de Interbloque, del Movimiento Popular Neuquino, que votaron el articulado a favor. ¿Y llegó ese anticipo de coparticipación? No lo sé. No importa si llegó o no llegó. A mí lo que me importa es que, ¿por qué votó? La verdad que no es por lo menos el estilo que yo tengo de votar, voto por convicción. Breve. No a cambio de nada. Digo ping-pong, porque más que ping-pong, sobre todo por los tiempos. Quizás la pregunta es ¿por qué y para qué? Es decir, usted ya es diputada, va por un cargo de senador, por la Alianza Unión Federal. ¿Quiénes componen la Alianza Unión Federal? La componemos 3 partidos de este distrito. El PRO, el partido del PRO, nuestro partido, el Federal Fueguino, y el CET, que es el Partido de la Cultura, la Educación y del Trabajo. ¿Quiénes lo integran? Es el partido de los trabajadores, en realidad, del CET. Lo integran trabajadores de distintos sindicatos, amas de casa, profesionales, allí hay trabajadores que pertenecen al sindicato de camioneros, de otros sindicatos también, otros trabajadores que no están agremiados a ningún sindicato y están allí. Y realmente esta Unión Federal me hace sentir muy cómoda, me hace sentir muy entusiasmada, porque realmente creo que hay mucho por hacer. Hay muchas medias sanciones de leyes que hemos logrado en diputados y que en senadores, me preguntás por qué quiero ser senadora, faltan obviamente sancionar y tener la sanción definitiva, y en ese sentido es que me gustaría muchísimo poder completar, digamos, esta tarea. Hoy hablaba sobre metodología de la protesta y ponía como ejemplo lo último que ha pasado prácticamente aquí en nuestra ciudad. Es casi inédito la toma de Casa de Gobierno, donde no solamente hubo gente del SUTEF, sino también gente de camioneros. ¿Está de acuerdo con la forma en que, digamos, con
esa forma de metodología de protesta? Mira, debo decirte que estoy en contra de toda metodología violenta, pero no solamente la violencia material, estoy en contra también de la violencia moral, de la violencia psíquica, o sea, la sordera de un gobierno también es violencia moral, y no justifico ningún tipo de violencia. En el caso de los docentes, y como me haces la pregunta, y no tengo nada que esconder, al contrario, me gusta que las cosas se sepan claramente, en el caso de los docentes yo creo que fueron realmente ninguneados, y esta es la palabra, así lo siento yo, durante mucho tiempo. Y no solamente porque les tocaban el bolsillo. En realidad, los he escuchado durante muchas veces y durante muchos meses protestar, no solamente por los salarios que estaban absolutamente atrasados, sino fundamentalmente porque también la infraestructura escolar no era la óptima. Mirá lo que está pasando hoy con el Colegio José Martí, del cual he sido exalumna. Han protestado... Doctora, le pido disculpas, no nos queda tiempo. No, te disculpo, termino la respuesta. Pero segundos. Te quiero decir, por eso te digo, me parece que todo tipo de violencia es mala, pero tenemos que tener en cuenta también cómo se gestan las situaciones. Por eso es tan importante el diálogo, por eso es tan importante para un gobernante saber escuchar, saber reunirse con los distintos sectores, saber dialogar, y esto es lo que me parece que a este gobierno le está faltando. ¿Está dispuesta al debate de opiniones alrededor de una mesa Por cuando supuesto. Comience ya la campaña? Pero por supuesto, con muchísimo gusto. Le tomo la palabra. Muchas gracias. Gracias. A vos, Aníbal. Bueno, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa mostrándole a la gente de Río Grande un poco cómo está la ciudad. ¿Le parece? Pausa, enseguida volvemos. Luego de la pausa va a estar con nosotros Martín Pérez, candidato a primer diputado por el Frente para la Victoria. Pausa y volvemos.